Bueno, buenas noches chicos, vamos a dar inicio del último teórico del área de periodoncia. ¿Me escuchan bien? Sí, doctora, buenas tardes. Sí, profe, te escucho. Buenísimo. Cualquier momento, cualquier inconveniente que se vaya teniendo durante el lapso del teórico, me van diciendo por favor. Traté de hacer el teórico lo más didáctico posible en el sentido de mostrarle y enseñarle todo lo que a ustedes les sirvan en cuanto al manejo clínico. Si bien hay parte de la teoría que no se puede obviar, traté de centrarme más en el aspecto clínico, ¿sí? Bueno, ustedes ya me conocen, soy la odontóloga Benítez María Cristina y hoy vamos a tratar el tema de abscesos, ¿sí? Sí, me trabo. Ahí está. Bueno, como todos saben, tenemos que iniciar un teórico con un concepto, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué es un absceso? Un absceso es una colección purulenta, circunscripta, localizada, que... quería saber si puede filmar. Está grabándose porque todos los teóricos tienen que ser subidos al canal, así que no te preocupes. Buenísimo, gracias. De nada. Bueno, retomamos. Decíamos entonces que un absceso es una colección purulenta, circunscripta, localizada con todo un componente inflamatorio. ¿Sí? En lo que respecta a periodoncia, un absceso periodontal es un proceso destructivo que se va a sentar sobre los tejidos periodontales, tanto periodontales como gingivales. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Acuérdense que el periodonto está compuesto por un periodonto o se subdivide a su vez en un periodonto de protección e inserción, ¿sí? Y esto es lo que nos va a determinar luego una clasificación que vamos a ver más adelante, ¿sí? Dando como resultado colecciones purulentas localizadas que se van a comunicar a la cavidad bucal a través del surco gingival o a través de un trayecto fistuloso. ¿Sí? Prevalencia, chicos, el absceso periodontal va a constituir uno de los temas más importantes en cuanto a los que respecta en urgencia, tanto en periodoncia como en odontología. ¿Sí? En periodoncia tenemos urgencias, dentro de los cuales vamos a encontrar a los abscesos, tanto gingivales como periodontales, laguna, ¿sí? La periodontitis apical aguda, ¿sí? Que son cosas o motivos por los cuales el paciente van a asistir a la consulta odontológica y son motivos de los cuales nosotros tenemos que solucionar al paciente antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento, ¿sí? Va a representar aproximadamente entre el 8 y el 14% de todas las urgencias dentales y va a constituir la tercera patología de urgencias odontológicas, ¿sí? Se va a presentar por mayor prevalencia en los molares, ¿sí? ¿Por qué en los molares? Porque en los molares, acuérdense que teníamos la presencia de lesiones de bifurcación. ¿Y por qué? Acuérdense que por la morfología radicular compleja, porque presenta perlas adamantinas, en las proximidades radiculares, en los puentes bifurcales intermedios, van a constituir áreas donde se va a dificultar la higiene oral del paciente, ¿sí? También otra de las áreas muy comunes donde se suelen formar los abscesos es las zonas mesiales de las piezas dentarias que son vecinas a una zona edéntula, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Porque el paciente tiende a realizar la higiene tanto en vestibular como en palatino o lingual, pero esa zona edéntula mesial o la cara mesial es una zona donde el paciente no llega a higienizarse o si lo hace se tiende a lesionar. Entonces esto constituye una de las zonas más frecuentes donde se van a encontrar los abscesos, ¿sí? Otra de las zonas muy comunes de los abscesos que vamos a ver en los terceros, en los terceros molares, donde vamos a ver las famosas pericoronaritis, ¿sí? Que como se les va a explicar más adelante, ¿sí? Va a constituir la inflamación e infección de una porción de encía que me va a recubrir la corona de un diente parcialmente erupcionado, ¿sí? También otros factores de menor prevalencia son los defectos genéticos del sistema inmune, el estrés y el embarazo, ¿sí? Acuérdense que acá también juega mucho
el rol de las hormonas nuevamente, ¿sí? Bueno, tenemos dos grandes grupos de abscesos, los que están relacionados con la periodontitis y los que no están relacionados con la periodontitis. Los que están relacionados con la periodontitis suelen presentarse con una enfermedad periodontal no tratada o durante el tratamiento periodontal, siempre relacionada con una bolsa periodontal. Es decir, este paciente ya tiene una historia de una periodontitis previa, ¿sí? ¿Qué puede ser? Si el paciente no está tratado, puede ser que haya un aumento de la carga viral, ¿sí? Una disminución de las defensas del huésped que produzcan que esto genere un absceso, ¿sí? Y en caso de los pacientes tratados, puede ser, por ejemplo, cuando estamos haciendo un raspaje alisado y no logramos introducirnos hasta el fondo de la bolsa, ¿sí? Entonces solamente retiramos una porción del cálculo, es decir, la porción más coronal, dejamos la porción más apical. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo retiro solo la porción más coronal, raspo, aliso, la porción más coronal que está en contacto con la encía va a cicatrizar. Entonces, ¿qué va a hacer la encía? Va a tender a cerrar esa bolsa periodontal, va a obliterar la bolsa o la luz de esa bolsa, lo cual va a encapsular ese cálculo que nos faltó sacar y eso nos va a tender a formar un absceso periodontal, ¿sí? A eso es lo que nosotros llamamos el famoso cierre de la luz de la bolsa, ¿sí? También se puede dar en caso de inoculación. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba la vez pasada, cuando decíamos que las limas trabajaban por movimientos de impulsión y no de tracción? Si yo impulso, estoy haciendo este movimiento hacia adentro, ¿sí? Entonces ahí yo puedo correr el riesgo de inocular el cálculo, ¿sí? Esa es una de las causas que puede pasar. También en caso de periodontitis refractarias, ¿sí? O también en algunos casos puede darse después post-tratamiento quirúrgico, ¿sí? Después tenemos los abscesos no relacionados con la periodontitis, ¿sí? ¿Qué pasa? En este caso el paciente no tiene una historia periodontal. Su estado gingival es un estado gingival sano, ¿sí? Entonces se va a formar como la consecuencia de una impactación de objetos extraños o anormalidad de la raíz. Como bien dice acá el concepto, no es necesaria una existencia de una bolsa periodontal. ¿Qué objetos extraños pueden ser? El más famoso, chicos, y el más común que van a ver es en los niños y a veces en adultos, por la inoculación de la porcioncita del pororó que no está cocinada. Bueno, cuando se inocula eso dentro del surco gingival, el cuerpo lo encapsula como un cuerpo, el organismo lo encapsula como un cuerpo extraño, entonces tiende a formar un absceso gingival. También suele decir la teoría con espinas de pescado, ¿sí? O, por ejemplo, con la cerda de los cepillos dentales, cuando nos lesionamos, ¿sí? Todo tipo de trauma que puede generar el absceso gingival, ¿sí? Según su localización. A ver, voy a correr este un poquito más acá. Según su localización, tenemos tres tipos de abscesos, ¿sí? El absceso gingival, el periodontal y el pericoronario. El gingival va a ser una infección localizada y dolorosa que nos va a observar en forma repentina, pero casi siempre se limita a la encía marginal o papila interdental, ¿sí? Es decir, afecta al periodonto de protección, ¿sí? El absceso periodontal, al contrario, va a ser un proceso destructivo que va a asentar sobre los tejidos periodontales, dando como resultado una colección purulenta localizada producida por el cierre de la bolsa, que fue lo que yo les expliqué anteriormente. Es decir, este se va a asentar en el periodonto de inserción, chicos. Y por último, el más famoso y conocido que concurre sobre todo en las consultas odontológicas que les va a tocar el día de mañana en sus consultorios, el absceso pericoronario, ¿sí? Que es un proceso infeccioso agudo caracterizado por la inflamación del tejido blando que rodea la pieza dentaria en proceso eruptivo, fundamentalmente los terceros molares. Ustedes saben que los terceros molares se caracterizan por salir en la posición que quieren, ¿sí? Y también porque se erupcionan en una zona que muchas veces no tienen suficiente espacio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando está haciendo ese proceso eruptivo, queda una porción de encía que va a recubrir esa partecita de la corona que no está erupcionada, ¿sí? ¿Qué pasa? Por lo general, para que ustedes me entiendan, esa porcioncita
si no está correctamente higienizada, puede atrapar restitos de comida, ¿sí? Biofilm, ¿sí? Todo esto va produciendo un trauma en esa zona, ¿sí? Eso se infecta, se ulcera y genera un absceso pericoronario, ¿sí? Es un proceso muy doloroso y por los cuales la mayoría de los pacientes concurren a la atención odontológica. Bueno, acá tienen una fotito para que se puedan diferenciar, ¿sí? Acá tienen un absceso gingival, ¿sí? Que como ven se va a limitar a la encía marginal de la pieza dentaria. Como ven, se presenta en pacientes que presentan salud gingival, pero es por la inoculación de un cuerpo extraño, ¿sí? Acá tiene un absceso periodontal. Este es un poco común de ver, pero existe, que está ya afectando a los tejidos de inserción, ¿sí? Y está en un paciente con una historia periodontal previa, ¿sí? Y por último, acá tienen el famoso absceso pericoronario o pericoronaritis, que como ven se encuentra sobre la carita oclusal de mi famoso tercer molar. Bueno, clasificación según su evolución. Según su evolución tenemos tantos abscesos agudos como crónicos. Como ustedes ya saben, chicos, todo proceso agudo siempre va a ser más doloroso que el crónico para un paciente, ¿sí? Yo acá les hice un cuadrito comparativo que se me hizo más práctico para que ustedes puedan estudiar. Traté de ponerle la mayor información posible en el Power, ¿sí? Para que ustedes tengan a mano toda la información necesaria. Y vamos a hacer un par de diferencias entre los abscesos agudos y crónicos, ¿sí? El absceso agudo presenta una molestia ligera e intensa, ¿sí? Va a haber una inflamación roja, ovoide y localizada. Por lo general, se va a encontrar cuando el absceso crónico se agudifica, ¿sí? En algunos casos, la pieza dentaria presenta movilidad. Va a haber sensibilidad a la percusión al morder. El paciente le va a decir que cuando muerde presenta mucho dolor, ¿sí? Elevación dental en el alveolo, ¿sí? Esto por ahí se relaciona también a cuando presentan un absceso relacionado con una periodontitis, ¿sí? Que el paciente relata que siente que su diente está más hacia arriba o como que se le salió un poquito más, que es el típico que expresa el paciente, ¿sí? Se da la percusión al morder, ¿sí? Va a presentar exudado. El paciente les va a decir que siente una temperatura elevada en la zona y siempre, chicos, está relacionado con una linfoadenopatía regional, ¿sí? Siempre. En cambio, los abscesos crónicos, cuando ya hicieron todo este proceso agudo y lograron hacer un vuelco de su contenido purulento hacia la cavidad bucal, ya sea a través de la bolsa o a través de un trayecto fistuloso, que es el más común, va a presentar sin dolor o un dolor ligero, ¿sí? La lesión inflamatoria sí es localizada, al igual que la anterior. Puede presentar una elevación dental ligera, ¿sí? El exudado ya va a ser intermitente, ¿por qué? Porque ya logró volcar su contenido purulento hacia la cavidad bucal, ¿sí? El trayecto fistuloso con frecuencia relacionado con una bolsa periodontal profunda, esto es lo que yo le decía, cuando ya el absceso periodontal logra realizar su propio trayecto fistuloso, es cuando ya se cronifica y por lo general está relacionado a una ausencia de afección sistémica. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que respecta a la etiología, ¿sí? Bueno, ¿a qué se deben los orígenes de estos abscesos? Tenemos tanto factores locales como factores sistémicos. Yo me adelanté un poquito a explicarle los factores locales hoy,
Así que vamos a repasar un poquito, ya lo he explicado anteriormente. Tenemos los que son relacionados a una periodontitis y los que no están relacionados a una periodontitis, ¿sí? Esos que están relacionados con una periodontitis, dice, un absceso periodontal representa un periodonto de destrucción activa de los tejidos de soporte, aunque esto también ocurre sin la formación del mismo. Es decir, chicos, siempre que haya un absceso periodontal no quiere decir que consecuentemente a esto se produzca una destrucción de los tejidos de soporte, ¿sí? Sepan esa diferencia. La existencia de bolsas tortuosas que eventualmente están aisladas favorecen la formación de los abscesos. ¿A qué nos referimos cuando decimos bolsas tortuosas? Son bolsas por lo general profundas, es decir, con un nivel de inserción bastante importantes, las cuales inician en una cara del diente, ¿sí? Y su trayecto es tal que recorre la pieza dentaria y su parte más apical se encuentra en otra cara de la pieza dentaria. Como ejemplo, mi bolsa periodontal inicia en vestibular de mi pieza dentaria 31, como para que me entiendan, y ese trayecto sigue, rodea y puede terminar tanto en mesial o distal casi hacia la lingual palatino. Esos son bolsas tortuosas, además de un trayecto sinuoso y fino, ¿sí? Esos son las famosas bolsas tortuosas. El cierre marginal de la bolsa periodontal se da como un resultado de una infección en los tejidos periodontales, ¿sí? Cuando yo me refiero al cierre marginal, fue lo que yo le expliqué anteriormente, ¿sí? Cuando la luz de mi bolsa se oblitera, ¿sí? Y cierra. Ya la comunicación de mi bolsa periodontal con la cavidad bucal ya no es directa como pasaba antes. Y esto se puede deber a lo que yo le expliqué anteriormente cuando no hacemos una correcta técnica de raspaje alisado. Cuando por lo general tenemos miedo de introducirnos con nuestra sonda periodontal hasta la parte más apical del cálculo, podemos producir este tipo de secuela en nuestro paciente. Así que chicos, por favor, nunca tengan miedo de introducirnos con nuestra sonda hasta el final de nuestra bolsa periodontal, porque si no, en vez de solucionarle un problema al paciente, le estamos sumando otro, ¿sí? Así que por favor siempre tengan cuidado de estas cosas, ¿sí? Para esto justamente es que nosotros le hacemos hacer un correcto diagnóstico clínico, ayudándonos de nuestra sonda periodontal, nuestra famosa sonda periodontal, y ver lo que es realmente la profundidad bolsa y un correcto nivel de inserción, ¿sí? Se puede dar como una exacerbación de una periodontitis no tratada por un cambio de virulancia, lo que ya les expliqué anteriormente, ¿sí? Durante el tratamiento periodontal, por eliminación incompleta del contenido, ¿sí? En periodontitis refractarias y durante una fase de mantenimiento periodontal, ¿sí? Cuando el paciente vuelve nuevamente y tenemos que hacer un raspaje alisado y no hacemos un correcto raspaje alisado de nuestro paciente, ¿sí? Y los no relacionados con periodontitis son en aquellos pacientes que tienen una correcta salud gingival, ¿sí? Y se produce por la inoculación de cuerpos extraños, ¿sí? Como por ejemplo banda y ligaduras de ortodoncias muy comunes también. Chicos, perforaciones de la pared dentaria con un instrumento endodóntico, cuando generan una falsa vía, ¿sí? Pueden producir un absceso en el paciente, justamente porque están haciendo una falsa comunicación, una infección de un quiste lateral o factores locales relacionados con la morfología de la raíz que van a predisponer a la formación de un absceso periodontales como perlas de esmalte. Por ejemplo, los más comúnmente son en los molares en las zonas de lesiones de furcación, ¿sí? Dentro de los factores sistémicos tenemos nuestra famosa alteración hormonal o disfunción hormonal que es la diabetes, ¿sí? ¿Qué pasa en el paciente diabético? En el paciente diabético tenemos una serie de alteraciones, ¿sí? ¿Qué pasa en el paciente diabético? En el paciente diabético está afectado la síntesis, maduración y mantenimiento del colágeno y de la matriz externa, ¿sí? ¿Qué pasa con el colágeno? El colágeno es menos saludable, ¿sí? No es reemplazado de manera normal, ¿sí? Volviéndose un colágeno viejo. El tejido va a perder integridad. El colágeno es antiguo y susceptible a la degradación que se enlace de manera cruzada, ¿sí?
¿Qué pasa acá en este caso? La hiperglucemia produce la glicosilación, ¿sí? No enzimática de muchas proteínas y moléculas de la matriz. Se van a producir productos de la glicosilación avanzada que van a intervenir en el colágeno haciendo que se enlace de manera cruzada, ¿sí? ¿Qué pasa acá? El paciente diabético, acuérdense chicos, que tiene una función afectada, que por ejemplo es la función de los polimorfonucleares, ¿sí? Van a haber deficiencias en la quimiotaxis, es decir, migración de las células de defensa hacia la zona de ataque, en la fagocitosis y en el reconocimiento de adhesión, ¿sí? Entonces todo esto va a producir que se disminuya el sistema primario de defensa, ¿sí? Van a ver, la respuesta a los tejidos periodontales va a estar afectada por acelerar la pérdida ósea y van a retrasar la cicatrización postquirúrgica, ¿sí? Todo esto va a generar que los productos finales de las AGEs se acumulan en el plasma y en la encía de los pacientes. ¿Qué quiere decir? Que son los pacientes más predispuestos a formar abscesos periodontales, múltiples, no únicos, chicos. Entonces, el paciente diabético es el paciente clave que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un tratamiento periodontal en todos los sentidos, chicos, ¿sí? Acuérdense que mi paciente periodontal es el paciente que nosotros vamos a ver la cavidad bucal y nos va a saludar, ¿sí? Nos va a decir, estoy con esta alteración. O sea, por eso nosotros insistimos tanto en lo que es el diagnóstico de nuestro paciente, ¿sí? Porque a veces, aunque ustedes no crean, con ver ciertas alteraciones, quizás el paciente no sepa lo que está padeciendo, pero nosotros haciendo una observación muy minuciosa podemos alertar al paciente que está padeciendo una alteración hormonal e inducirlo a que se haga ciertos estudios y que él pueda descubrir tempranamente esta alteración, ¿sí? Bueno, para poder tratar de los abscesos, vamos a valernos de un protocolo de evaluación y examen clínico, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Yo lo que quiero explicarles es, vamos a tener que hacer una historia clínica detallada, ¿sí? En esta historia clínica vamos a sentar toda la historia de la enfermedad del paciente, toda la sintomatología, todo lo que nos relate, todo lo que él sintió, todo lo que él ingirió, ¿sí? Todo esto lo vamos a dejar detallado, ¿sí? Y después vamos a hacer un correcto periodontograma, ¿sí? Y en nuestro periodontograma vamos a anotar, en caso de tengamos bolsas periodontales, la profundidad de la bolsa, el nivel de inserción, la movilidad de la pieza dentaria, ¿sí? Todo esto nos va a llevar a hacer un correcto diagnóstico y un correcto plan de tratamiento, ¿sí? Y después de esto recién vamos a poder hacer un enfoque terapéutico, ¿sí? El enfoque terapéutico se va a dividir en dos fases. Tenemos la fase 1 y la fase 2. En la fase 1 vamos a manejar el cuadro agudo del paciente, ¿sí? Porque el paciente va a venir manifestando dolor, por ende nosotros tenemos que darle una solución, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a manejar acá? Podemos utilizar antibióticos sistémicos, podemos realizar incisiones, drenajes, ¿sí? Y raspaje alisado radicular, ¿sí? Eso todo es en la fase 1. En la fase 2, al contrario, o continuado, mejor dicho, vamos a manejar el manejo, vamos a realizar el manejo etiológico, ¿sí? Que involucra el abordaje quirúrgico resectivo, reparativo o regenerativo combinados y o el tratamiento no quirúrgico. Es decir, si en la primera sesión, cuando yo implementé el drenaje de mi absceso periodontal gingival, el paciente a la siguiente sesión concurre y sigue manifestando que sigue presentando dolor, ya tenemos que pensar en hacer, en algunos casos, un abordaje quirúrgico, ¿sí? Podemos generar una incisión para hacer un correcto drenaje de mi absceso periodontal, para eliminar todo ese factor etiológico, todo ese cálculo que me quedó inoculado en el fondo de la bolsa, a eso nos referimos, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el objetivo de mi enfoque terapéutico? Resolver esos signos y síntomas del proceso infeccioso inflamatorio y restaurar la salud y el fisiologismo de los tejidos, que es por lo cual el paciente viene, ¿sí? Bueno, chicos, acá hay 4 tipos de abscesos que tenemos que diferenciar. En lo que respecta a periodoncia,
nosotros nos centramos en el absceso gingival, periodontal y la pericoronaritis, ¿sí? Pero a todos estos tenemos que diferenciar todos estos abscesos de un absceso dental-alveolar agudo, ¿sí? Porque que el paciente venga a la clínica y nos manifieste que tiene dolor, ¿sí? Al morder o a la percusión, por ahí la mayoría de las personas tienden a pensar que es o endodoncia o extracción, ¿sí? Y muchas veces no es ese el tratamiento adecuado, ¿sí? O quizás viene por una perigonaritis y estamos pensando que es otro tipo de diagnóstico, ¿sí? Entonces me pareció muy importante hacerles un cuadrito comparativo para que sea más didáctico para ustedes diferenciar estos tipos 4 de abscesos, ¿sí? Vamos por el primero que no nos compete en periodoncia, pero que es muy importante que ustedes sepan, ¿sí? El absceso dental alveolar agudo se va a presentar con un dolor intenso, continuo, pulsátil, a la percusión, palpación y movilidad. Puede presentar una tumefacción blanda o fluctuante, firme o indurada, ¿sí? Todo eso depende del estadio en el cual se encuentre ese absceso dental alveolar. Se lo diagnostica mediante un examen radiológico, ¿sí? Mediante técnicas periapicales normales, ¿sí? Y lo vamos a ver como un ensanchamiento a nivel del tejido periodontal, ¿sí? Y vamos a ver una amplia radiolucidez, ¿sí? Esto nos va a indicar, además de que también va a estar acompañado de una caries penetrante, ¿sí? O una restauración muy amplia que por lo general suele pasar la mayoría de las veces cuando se encuentran a 1 milímetro del nervio y las personas no quieren hacerse conducto, por lo general pasa, o el odontólogo no le gusta hacer tratamiento de conducto, entonces ¿qué pasa? Anestesian, hacen el arreglo, perdón, la operatoria, hacen una correcta protección pulpar y después con el tiempo se termina yendo a un tratamiento endodóntico. Entonces esas son las famosas restauraciones amplias, ¿sí? O por lo general, cosa muy común que veo en aquellas operatorias a base de amalgamas, ¿sí? Que las amalgamas por lo general se colocaban antes en cavidades muy amplias. Por lo general, no quiero hablar en todos, pero después terminan generando necrosis del tejido pulpar, lo cual nos conlleva a un absceso dental alveolar agudo, ¿sí? ¿Qué tratamiento se va a aplicar en este caso? Vamos a hacer un alivio del dolor mediante una apertura de la cavidad, ¿sí? Vamos a hacer la apertura, el drenaje quirúrgico y el alivio de la oclusión, ¿sí? Vamos a sacar de oclusión a la pieza dentaria. Eso es mediante un tratamiento endodóntico, chicos, ¿sí? Todo eso es un absceso dental alveolar agudo que no nos compete, repito, en periodoncia, pero quiero que lo sepan diferenciar, ¿sí? Después tenemos al absceso gingival, periodontal y la pericoronaritis. El absceso gingival, ¿se acuerdan que les dije que era ¿cómo es? Estaba delimitado directamente a los tejidos periodontales de inserción, ¿sí? Si bien es una colección purulenta, pero se delimita a esa zona, va a ser un edema localizado en la encía marginal, va a presentar como signo y síntoma al paciente un dolor pulsátil, va a haber supuración y va a haber hemorragia, ¿sí? No se realiza examen radiográfico, chicos, en estos casos, ¿sí? Y el tratamiento en este caso, ¿qué va a ser? Vamos a proceder a realizar el retiro de ese cuerpo extraño, que puede ser o una porción de pororó, o una porción de espina de pescado, o a veces los pacientes tipo tratan de higienizarse con los famosos palillos descarbadientes, y a veces eso se astilla y queda, se astilla ahí adentro del surco gingival. Si todavía el cuerpo extraño está en la cavidad, procedemos a retirar ese cuerpo extraño, ¿sí? Podemos hacerlo mediante una sonda periodontal o una cureta de extremo fino que permita ingresarnos en la zona. Chicos, perdón, previamente me olvidé de decirle esta parte, vamos a anestesiar la zona porque el paciente está tan adolorido que no vamos a poder hacer esto sin previa anestesia, ¿sí? No se olviden de anestesiarlo, si no el paciente se va a acordar de ustedes toda la noche. Vamos a retirar ese cuerpo extraño. Una vez que nos aseguramos de eliminar todo ese cuerpo extraño, vamos a irrigar la zona, ¿sí? Con solución salina
Y posteriormente a esto también le pueden indicar al paciente que se haga buches con solución salina. Esta solución salina va a estar en una temperatura tibia, es decir, a una temperatura que el paciente tolere hacerse enjuagues, ¿sí? Y básicamente eso. Por lo general, el paciente con absceso gingival no requiere de terapia antibiótica, chicas, ¿sí? Ahí va a finalizar, lo vamos a citar nuevamente al paciente a los 2 días y ahí vamos a evaluar cómo continúa nuestro paciente, ¿sí? El absceso periodontal, acuérdense que era una colección purulenta circunscripta, pero se iba a encontrar en donde, en los tejidos periodontales de inserción, ¿sí? Es decir, más hacia abajo, ¿sí? ¿Cómo se va a presentar? Se va a presentar como una tumefacción lisa, brillante, blanda o tersa, ¿sí? El paciente va a manifestar un dolor pulsátil, localizado o irradiado. Chicos, el tema de que exista o no dolor en el absceso periodontal va a depender de si se encuentra en una fase aguda o en una fase crónica, ¿sí? Ojo a eso. Va a haber sensibilidad a la percusión y a la palpación, ¿sí? Porque acuérdense que acá ya estamos hablando de una afección de los tejidos periodontales de inserción. Va a presentar movilidad la pieza dentaria, estamos hablando de un paciente con una previa historia de periodontitis. Puede presentar fiebre, decaimientos, pero siempre acuérdense que está asociado con adenopatías, ¿sí? Va a estar localizado en la encía insertada, rara vez va a sobrepasar mi línea mucogingival. No se hace examen radiográfico por lo general, si lo hacen, o sea, no está contraindicado, pero por lo general no se detecta a través de un examen radiográfico, ¿sí? ¿Y cómo vamos a tratar el absceso periodontal? ¿Sí? Vamos a hacer una previa anestesia, ¿sí? De la zona. Vamos a hacer drenaje, ¿sí? Podemos hacer drenaje, dependiendo de cómo esté nuestro absceso. Si ya está formado la fístula, vamos a hacer drenaje a través de ese trayecto fistuloso. Si no, hacemos un drenaje a través de la bolsa periodontal, ¿sí? O si no, también nos podemos valer de incisiones verticales desde el margen hasta la línea mucogingival, eso en caso de pacientes con bolsas periodontales importantes, ¿sí? Con una profundidad tal que nuestra cureta no nos permita ingresar hasta el fondo de la bolsa, ¿sí? Una vez que eliminamos todo eso, vamos a proceder a hacer un raspaje y alisado radicular, ¿sí? Siempre, chicos, eliminen toda la presencia de cálculo que pueda haber. Vamos a irrigar una vez que terminamos nuevamente con solución salina, ¿sí? Una vez que finalizamos, le indicamos al paciente que continúe haciéndose buches con solución salina y si es una receta muy casera, pero muy efectiva, ¿sí? En una temperatura tibia, ¿sí? Y en estos pacientes sí vamos a indicar terapia antibiótica, ¿sí? Ya en la siguiente le voy a explicar de qué terapia antibiótica nos vamos a valer. Bueno, eso era absceso gingival y periodontal, ¿sí? Eso es cuando hablamos de periodonto de protección e inserción. Y ahora vamos al no menos importante y tan frecuente, la pericoronaritis, ¿sí? El paciente, acuérdense que la pericoronaritis era una inflamación a nivel del tejido blando que me va a rodear la pieza dentaria parcialmente erupcionada, ¿sí? Mi paciente se va a presentar con un fuerte dolor. ¿Dónde está la inflamación? ¿Sí? Se extiende a los tejidos adyacentes, ¿sí? El paciente va a presentar pus, dificultad a masticar, escalofríos, fiebre, adenopatías. Chicos, el paciente le van a manifestar que presenta mucho dolor, mucho dolor. Es bastante feo esta patología, ¿sí? No se hace examen radiográfico, salvo que quieran verificar la posición, por lo general la posición del tercer molar a extraer, ¿sí? Y el tratamiento puede ser quirúrgico, eliminar el factor traumático, ¿sí? Lavaje suave con agua oxigenada diluida, recomendación de higiene y farmacoterapia, ¿sí? Algunos odontólogos proceden a eliminar ese capuchón de encía previamente anestesiado, obviamente, que se encuentra infectado, ¿sí? Otros odontólogos proceden a hacer la extracción de esa pieza dentaria, ese tercer molar,
depende de la posición en la que se encuentre, por lo general es lo más indicado, lo que más se hace normalmente, ¿sí? Y si no, siempre cuando no se haga la extracción se indican los lavajes, ¿sí? Y también nos valemos de una farmacoterapia. Tratamiento antibiótico. Acuérdense que el tratamiento antibiótico no estaba indicado en los abscesos gingivales, sí en los periodontales y en la pericoronaritis, ¿sí? Acá tenemos que dividir a dos grandes grupos, chicos. Los pacientes que no son alérgicos a la penicilina y los pacientes que sí son alérgicos a la penicilina. Chicos, antes de implementar cualquier tipo de terapia antibiótica, pregúntenle a su paciente si no es alérgico a la penicilina, ¿sí? Porque si no van a causar un daño mayor. Nunca se olviden de eso. Siempre que van a implementar cualquier tipo de terapia, pregunten si no es alérgico a algún tipo de medicamento, porque inclusive hay gente que no pueden ni consumir ibuprofeno, aunque no lo crean. Bueno, en los pacientes que no son alérgicos a la amoxicilina, se le indica amoxicilina 500 miligramos, ¿sí? Se indica una dosis de ataque de una carga de una toma de 1 gramo, es decir, le vamos a decir que tome 2 amoxicilina, 2 cápsulas de 500 miligramos juntos, por 3 veces al día por 3 días, ¿sí? Después el paciente al tercer día va a volver al consultorio, ¿sí? Y ahí nosotros vamos a evaluar si nuestro proceso de tratamiento está funcionando o tenemos que ir a un tratamiento quirúrgico y realmente necesitamos extender esa terapia antibiótica, ¿sí? Y tenemos los pacientes que son alérgicos a la penicilina, ¿sí? En ese caso, estos pacientes no la podemos dar amoxicilina, entonces nos vamos a valer de clindamicina o acitromicina, ¿sí? La clindamicina también vamos a dar una dosis de carga. Ustedes saben que la clindamicina viene por 300 miligramos. Entonces vamos a dar una dosis única de 600 miligramos, es decir, 2 comprimidos juntos, 4 veces al día por 3 días, ¿sí? Nuevamente el paciente va a volver a asistir a la consulta y nosotros vamos a reevaluar el tratamiento, ¿sí? Y después tenemos la citromicina o claritromicina, que también vamos a dar una dosis de carga de 1 gramo, chicos, y después va a tomar solamente un comprimido de 500 miligramos 4 veces al día. Reitero, chicos, en caso de tratamiento de periodontitis, abscesos periodontales y pericoronarios, ¿sí? Bueno, acá yo les quise mostrar imágenes, ¿sí? Perdón, se ve un poco pixelada mi imagen, ¿sí? Acá lo que quiero que observen es, no sé si alcanzan a ver mi cursor, la presencia de un absceso periodontal, ¿sí? En este caso, este absceso periodontal ya es un absceso que formó un trayecto fistuloso, ¿sí? Como alcanzan a ver, acá y acá se encuentran las bocas de las fístulas. Acá se ve una imagen radiográfica, ¿sí? Que se hizo con la famosa técnica cuando colocaban los conos, ¿sí? Para ver hasta dónde llegaba el absceso periodontal, ¿sí? En ese caso, ¿qué creen que se haría, chicos, para resolver este absceso? Los escucho. Endodoncia, antibióticos. ¿Por qué endodoncia? Drenaje. Primeramente podríamos drenar. Primero se hace el Exacto. raspaje y alisado. Nadie dice que no necesite posteriormente un tratamiento de conducto, chicos, porque hay lesiones. No está mal tu respuesta, ¿eh? Hay lesiones que son lesiones endoperiodontales, ¿sí? Que también se pueden producir, chicos, ya que estamos en el tema, por la comunicación. Vieron que los conductos no son conductos rectos, tienen conductos laterales que a su vez tienen comunicaciones con los tejidos periodontales, ¿sí? Y hay veces que un proceso carioso e infeccioso termina produciendo una comunicación por los conductos laterales, ¿sí? O viceversa, un proceso periodontal termina produciendo a través de esos conductos laterales una afección pulpar. Entonces sí, puede que ser que quizás después de que hayamos implementado lo primero que les había explicado anteriormente, que era el drenaje de mi absceso y tratamiento de mi absceso periodontal, si el paciente sigue refiriendo dolor,
puede que tengamos que hacer un tratamiento de conducto. Pero primero, quiero que entiendan lo siguiente. Primero nos vamos a valer de hacer nuestro drenaje de nuestro absceso, ¿sí? En este caso, que es un absceso periodontal, vamos a dar la medicación antibiótica, ¿sí? El paciente va a volver a los 3 días. Si el paciente me sigue manifestando dolor, podemos pensar, por ejemplo, como ven, alcanzan a ver acá, tenemos una bolsa periodontal bastante profunda, entonces quizás tengamos que valernos de una incisión para llegar hasta el fondo de mi bolsa, y ahí recién hacer un correcto raspaje alisado, drenaje, suturar, esperar y reevaluar. Y ahí, si el paciente sigue manifestando dolor, hacer un correcto diagnóstico de que ya no haya una afección pulpar. ¿Entendieron eso, chicos? Sí, doctora. Bueno. Este es el caso de una paciente que estuve tratando en mi posgrado de periodoncia. No pude colocar muchas imágenes, pero quiero contarles más o menos el caso. La paciente presenta bruxismo, ¿sí? Problemas de oclusión, ¿sí? La paciente se presentó, alcanzan a ver acá esta hermosa fracción, ¿sí? Los desgastes a nivel de oclusal, el apiñamiento, ¿se acuerdan todos los factores que le hacíamos ver antes? No. Bueno, a nivel de la pieza dentaria 32, la paciente se manifestaba que tenía dolor, ¿sí? Dolor al masticar, ¿sí? Un dolor bastante molesto, ¿sí? Que sentía que la pieza dentaria estaba como subida, es decir, fue como más hacia afuera del alveolo, ¿sí? Entonces, ¿qué procedimos a hacer en el posgrado, ¿sí? Procedimos a hacer una correcta historia clínica, donde preguntamos todos los antecedentes de la enfermedad, hicimos un periodontograma y al hacer el sondaje vimos que tenía una profundidad de bolsa importante de 12 milímetros. ¿Alcanzan a ver ahí hasta dónde está la sonda? Esta paciente presentaba exudado, ¿sí? Es decir, cuando se introducía la sonda, producía drenaje ya, simultáneo. Bueno, ese ya es una foto post-quirúrgico. Y voy a buscar el videito, no me quedó. Ay, pero en un segundito se me salió. Así. Quiero que alcancen a ver. Perdón, nos sacamos el sonido. No puse todas las fotos de la resolución del caso clínico, pero les cuento más o menos cómo procedimos a hacer. En la primera sesión hicimos, como bien les expliqué, lo que fue toda la parte de la historia clínica, un correcto periodontograma, ¿sí? ¿Y qué fue lo primero que hicimos? Fue drenaje a través de la bolsa, ¿sí? Previa anestesia, obviamente. Drenamos a través de la bolsa, eliminamos todo ese tejido de granulación, ¿sí? Hicimos una correcta técnica de raspaje alisado y le indicamos a la paciente buchas con solución salina, ¿sí? La paciente vuelve a la siguiente sesión y sigue manifestando dolor, ¿sí? Dolor al masticar, dolor a la presión. Entonces, ¿qué procedimos a hacer ahí? No lo puedo incluir acá, pero se procedió a hacer una técnica quirúrgica, chicos. Tuvimos que realizar un colgajo de manera que me permita acceder hasta la parte más apical de la bolsa, ¿sí? Y ahí procedimos a eliminar todo el cálculo existente hasta la parte más apical de la pieza dentaria, ¿sí? Una vez que terminamos de eliminar ese cálculo, se irrigó la zona, se suturó y se le indicó a la paciente que se aplique
solución de clorexidina en gel para que se aplique en esa zona, ¿sí? También se le indicó antibiótico terapia, ¿sí? En Profe, este caso, eso le sí, iba a sí, consultar si en la si en la primer consulta ya le habían recetado terapia antibiótica, digamos. bueno, ese fue mi error para que vean que no todo el mundo trabajamos bien de entrada. Fue mi primer tratamiento de un absceso periodontal, chicos, encima periodontal, con una historia de bruxismo previo, ¿sí? O sea, toda una historia completa porque la paciente tiene falta de piezas dentarias en el sector posterior, ¿sí? Tiene bruxismo, ¿sí? Presentaba bastante cálculo y bueno, ella vino manifestando el dolor, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hice? Fue eliminar todo ese tejido de granulación que es interminable de sacar, chicos, pero es hermoso. Y bueno, y yo le indiqué buches con solución salina para que vean que también podemos cometer errores que nos enseñan, chicos. Después, a la siguiente sesión, y sacamos, perdón, saqué de oclusión a la pieza dentaria. Es decir, con un papelito articular fuimos marcando hasta eliminar la oclusión. En la siguiente sesión mi paciente vuelve otra vez, ¿sí? ¿Y qué pasó? Me seguía manifestando que tenía dolor, ¿sí? Entonces ahí decidimos realizar una incisión. Prometo cargarles, chicos, las imágenes que me faltan para subir al aula virtual para que vean la secuencia de esa cirugía. Hicimos una incisión, nos extendimos hasta otra pieza dentaria vecina, ¿sí? Es decir, hacia mesial. Yo tenía la pieza dentaria 32, nos fuimos hasta la 31, ¿sí? Levantamos un colgajo, ¿sí? Y ahí tuvimos visión directa de lo que era toda esa bolsa periodontal, ¿sí? Y ahí procedimos a hacer el raspaje alisado con curetas, inclusive utilizamos un ultrasonido, ¿sí? Y una vez que nos aseguramos de eliminar todo el cálculo, irrigamos y suturamos muchos puntos y en el postoperatorio le indicamos, como yo le expliqué, blackout en gel, ¿sí? Es decir, clorexidina, y se le dio antibiótico terapia a la paciente. ¿Qué pasó? La paciente vuelve otra vez y sigue manifestando dolor, pero un dolor más tolerable, digamos. Me decía ella, cuando yo aprieto, cuando yo presiono fuerte. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer en ese caso, chicos? Tuve que mandar a hacer tratamiento de conducto de la pieza dentaria, porque en ese caso sí se produjo una lesión endoperiodontal, ¿sí? En esos casos, el tratamiento endodóntico y periodontal van de la mano, ¿sí? Y ahí recién se pudo terminar de hacer la resolución de ese caso clínico. Voy a colocar todas las imágenes en el Power para que lo tengan y vean el final del paciente, el postoperatorio divino, porque ni se nota las incisiones, nada. Sí hubo una mayor recesión de la zona, porque como ustedes saben, todo el tejido gingival cicatriza por retracción, pero esa fue el fin. Fue un caso bastante complejo de tratar, sí, pero no imposible. Y quiero que aprendan a tratar estos casos porque son muy comunes en la clínica, ¿sí? No tengan miedo de llevar a un paciente periodontal con abscesos, chicos, porque es genial que ustedes aprendan a tratar en la clínica con nosotros. Por ahí capaz no lo saben diagnosticar y ven un bultito ahí, no, y bueno, y llévenlo y lo vamos a enseñar a tratar, ¿sí? Porque por ahí dicen, no, es un bultito, capaz que lo primero que piensan que viene de una lesión pulparia, a veces no, o sea, a veces vienen en conjunto y a veces no. Muy común en chicos, en adultos, chicos, también. Bueno, y me extendí. Acá tienen otro videíto. Hoy me emocioné con los videitos. Y fíjense cómo ahí estamos viendo movilidad de la pieza dentaria afectada. Pieza dentaria 46, si mal no me equivoco. Darle entro.
Fíjense cómo estamos en presencia de un paciente que tiene periodontitis, ¿sí? Entonces estamos hablando de un absceso periodontal, ¿sí? Esa dentaria presenta movilidad. Vamos a adelantar un poquito. Un poco lento el video. Ay, me adelanté mucho. Hice macana. No soy muy amiga de la tecnología, parece. A ver, vamos a adelantar. Perdón, chicos, el inconveniente técnico. ¿Qué más estoy yendo al otro video? Bueno, les voy a dejar que miren, nomás porque estoy haciendo macana. Quiero que vean cómo acá se alcanzan a ver con detenimiento. Hay supuración, ¿sí? Ahí no se ve mi cursor. Pero ahí en distal del molar pueden ver cómo ya hay presencia de supuración, ¿sí? Fíjense cómo se presenta la lesión. Es bien circunscripta, elevada, ¿sí? Es lisa, o sea, es lisa, brillante, no la van a poder confundir. La pieza anterior presenta movilidad. Podemos observar que estamos con una lesión de furcación, ¿sí? Eh, muy lento, muy lento. Ah, están. Perdón, chicos, ya vi cuál era el error del video. Se quedó como tildado. Bueno, acá lo que quería enseñarles era cómo iban a evaluar el tema de la movilidad, pero estamos con un problemita de reproducción de videos en PowerPoint. Ahí está. Fíjense cómo ahí va a evaluar el tema de la movilidad
con la parte inferior del espejo en este caso, ¿sí? Fíjense cómo la pieza dentaria presenta movilidad, ¿sí? Pues fíjense que está con una restauración de una amalgama bastante amplia, una clase 2. Hay que evaluar la profundidad de esa operatoria. Bueno, errores técnicos. Ahí nuevamente vamos a evaluar cómo al morder la pieza dentaria también se encuentra un poquito elevada, ¿sí? Es decir, cuando el paciente les manifiesta que sienten que su diente está más alto, es cuando estamos en presencia de un absceso periodontal, con expresión periodontal. Está bien, fíjense, este paciente no solamente presenta un absceso a nivel de los sectores de los molares, sino también a nivel del sector anterior. Fíjense cómo a la presión lateral se produce drenaje de esa colección purulenta, ¿sí? Es decir, no es un absceso único, es decir, estamos en presencia de abscesos múltiples. Fíjense cómo a la presión lateral podemos observar ese drenaje. Y por último, un videito más. A ver si este sale bien. La conexión. Chicas, ¿a ustedes se les reproduce bien el video del otro lado o yo nomás estoy con problemas de conexión? No, doctora, se corta. Se corta. Una lástima, me hubiese gustado que vean el videito. Ahora, ¿sí? Problemas de la virtualidad. Se corta. Estamos. Bueno, disculpen chicos que no les pude mostrar el videito, pero se ve todo cortado. Mi idea era mostrarles cómo se hacía los drenajes a través de un video, ¿sí? Para que puedan subsanar todas sus dudas. De igual manera, escucho las dudas que puedan tener. Este teórico va a estar subido, este PowerPoint va a estar subido en el aula virtual. Les pido mil disculpas a los problemas técnicos de internet, pero bueno, eso ya escapa a nosotros. ¿Tienen alguna duda, chicos, del tema? ¿Algo que no les haya quedado claro? No tengan miedo de preguntar porque este es el momento en el cual los docentes estamos para escuchar sus dudas. No quise profundizar tanto en la teoría por no aburrirlos, sino más llevarlos a la parte clínica. Por ahí la parte histopatológica me faltó hablarlo, pero son conocimientos previos que ustedes ya los vieron anteriormente, ¿sí? Entonces por ahí no quería aburrirlos tanto. Escucho sus dudas, chicos. ¿Tienen algún tipo de duda? Acá está el sonido, ¿no?
¿Todo claro entonces, chicos? Esos manitos arriba me confirman que están todo claro. Bueno, chicos, este fue el último teórico de parte de periodoncia, ¿sí? Espero que los saberes que les hemos brindado hayan sido claros, ¿sí? Hayan subsanado sus dudas y hayan abierto la puerta a una hermosa especialidad, ¿sí? Que no termina acá, ¿sí? La periodoncia no termina en un simple raspaje y alisado, chicos. No piensen que el tratamiento periodontal es solamente sentarme a raspar y alisar con curetas, ¿sí? No es solamente eliminar cálculo, chicos. El tratamiento periodontal va más allá. Ustedes en el taller pasado vieron lo que era terapia básica, todo lo que se pueden hacer en un paciente periodontal. Sin ir más lejos, los tratamientos a nivel del manejo de tejidos blandos son divinos, hermosos los cambios que se pueden lograr en un paciente periodontal con un tratamiento de manejo de tejidos blandos y también para que vean que la periodoncia no solamente está limitada a nosotros, sino que está relacionada con todo, con endodoncia, con operatoria, con prótesis, todo está relacionado con periodoncia. Entonces les invito a que se amiguen un poquito con la periodoncia y bueno, espero que les haya sido de agrado todos estos teóricos puntos de periodoncia. El taller lo van a tener subido el lunes que viene, ¿sí? Como siempre. Y bueno, y cualquier duda, estamos a su disposición, chicos. Doctora, Sí, para el primer parcial solo entra temas de periodoncia. no, van a tener, si mal no recuerdo, tema de farmacología entra en el próximo teórico. Voy a ver el listado del programa de los teóricos, así ya les envío. Acuérdense que el primer parcial es recién en mayo, entonces todavía entra un teórico más que va a ser evaluado en el primer parcial. El año pasado fue farmacología. Los parciales, chicos, van a ser a desarrollar y presenciales, no se olviden de eso, ¿sí? Vamos a volver a la presencialidad con lo que respecta a los parciales. Voy a tratar de ya tener un estipulado de los teóricos para poder subirles y que ustedes más o menos se vayan guiando. De igual manera, este tema lo tienen desarrollado en el Carranza, ¿sí? El libro de Carranza. También tienen un hermoso dossier de PPS, ¿sí? Integral divino, que está muy bien desarrollado, ¿sí? Y el Linde, el capítulo en el libro Linde también tiene mucha información. Y bueno, y si no, cualquier cosa estamos nosotros a su disposición. Doc, ¿Sí? puede ser si pueden subir el power de raspaje y el de furcación, más que nada para las imágenes. Sí, tengo que pedirle al doctor que me pase su teórico, les voy a subir, chicos. Y bueno, el de raspaje nos quedó pendiente, disculpen, se les vamos a subir en estos días. Sí. Ah, chicos, el lunes nuevamente vamos a tener un último taller de periodoncia. Los vamos a acosar un día más con periodoncia, ¿sí? Quiero que por favor subsanen todas sus dudas, ¿sí? Todas sus preguntas. Veo que están con mucha confusión, que es con el tema de diagnóstico, ¿sí? Entonces quiero que profundicemos ese tema, ¿sí? Doctora, en los Sí, parciales van a ver casos clínicos. no sabemos. No sabemos, chicos. De que son a desarrollar, pero no sé todavía porque no está armado el parcial, porque se modificaron muchas cosas. Estaría bueno, la verdad que estaría bueno en tema de los casos clínicos, pero eso lo decide el jefe de la cátedra y todavía no tuve contacto físico con el parcial, chicos. Bueno, gracias. Nada de nada. ¿Alguna otra duda, ¿Era chicos? la fecha del parcial quedó el 11 entonces? Sí, quedó para el 11 de mayo.
El horario a confirmar, chicos, le vamos a estar subiendo tanto en el aula como por nuestro medio de comunicación, que es el grupo de WhatsApp. Van a tener que estar disponibles todo el día. Ah, chicos, ese día del parcial van a rendir por turnos, así que ese día no hagan ningún otro tipo de actividad, programa, compromiso, lo que sea, porque al ser tantos alumnos van a tener que rendir por grupos. ¿Alguna otra duda, chicos? Doctora, le quería consultar el taller de los lunes, el que rendimos por Classroom. ¿Hasta cuántos podemos desaprobar? En realidad, eso con que ustedes tengan el 75% aprobado de la totalidad de los talleres, se les considera, ¿sí? Pero la idea es que tengan el 100% rendidos, chicos. Se les explicó desde la clase número 1 que estas actividades eran obligatorias, ¿sí? Así que de la cantidad de talleres que ustedes rindieron, tienen que sacar el porcentaje y les tienen que dar el 75%. Acá me está diciendo NASA que pueden desaprobar uno. Para conservar la promoción, me está diciendo acá NASA. Al igual que los seminarios que se suben en el aula, chicos, tienen que tener el 100% rendidos. ¿Otra duda, chicos? El tema de hoy les quedó claro, chicos, ninguna duda, en serio. Perdón que sea tan hincha, no tengan vergüenza de preguntar. Doctora, una pregunta, no sobre el seminario, sino sobre si a partir del lunes que viene vamos a tener otro tipo de talleres de otra asignatura. No, el lunes todavía está periodoncia presente. Así que nos van a tener que aguantar una clase más. Este fue el último teórico, pero el lunes va a ser nuestro último taller. Y sí, la idea sería que después los lunes continúen teniendo talleres de la asignatura que corresponde al teórico que están dando, digamos. Siempre en el horario de Siempre en el horario de la tardecita noche, chicos. Gracias. No, de nada. Bueno, estamos entonces. Espero que le haya quedado claro el tema de hoy. Cualquier duda estamos a su disposición. Y estamos en contacto por el grupo de WhatsApp. Nos vemos la burbuja 1 el día lunes y nos vemos a las 19 horas en su taller semanal. Que tengan buena semana y buen fin de semana, chicos. Igualmente. Gracias, doctora. Gracias, doctora, igualmente. Chao. Doctora, hola. Hola. Hola.
doctora.